¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Espero que estén muy bien. Nosotros aquí desde el espejo, tratando de alcanzarles aquellos reflejos que recibimos desde nuestros protagonistas, desde la sociedad. Hay tantas cosas que están pasando simultáneamente que a veces perdemos un poco de vista centrarnos en alguno de ellos. Así que hemos hablado de espiritualidad, hemos hablado de educación, hemos hablado de la sociedad, de la economía, del trabajo, de cómo nos sentimos, de todo lo espiritual, cómo esta pandemia de alguna manera ha incidido con las otras pandemias, como el suicidio, con las otras pandemias, como por ejemplo desde dónde salimos a la sociedad ahora frente a una posible y anhelada presencialidad y vida natural, desde dónde nos ubicamos, qué proceso hicimos y cómo salimos a esta nueva realidad. Estoy recibiendo con muchísimo gusto una mujer que, bueno, que está en la política, pero está pisando fuerte en la política. Es una, bueno, licenciada, vamos a ver en cuántas cosas, trabajó en Estados Unidos, tiene 3 hijos, la ha marcado muchísimo trabajar en temas sociales, inclusive en los Estados Unidos mientras estuvo allí viviendo. Así que tenemos una interlocutora que hoy ocupa una banca en el Senado y que está, como digo, pisando fuerte. Bienvenida, Carmen Sanguinetti. Gracias, muchas gracias Raquel, un placer estar con ustedes en este espacio, un gusto y bueno, en una semana que es muy especial para mí, porque bueno, finalmente se aprobó la ley de teletrabajo, que es un tema que me toca muy de cerca. Yo siempre digo, soy una teletrabajadora parcial desde hace 13 años, desde que nació mi hija mayor. Encuentro en el teletrabajo una herramienta, un aliado indispensable para muchos conjuntos de las personas, para, por ejemplo, madres y padres en demanda inicial de hijos chicos o no tan inicial, para mujeres en etapa de lactancia, lo viví en carne propia con mis 3 hijos, para, bueno, personas en situación de discapacidad, en discapacidad motriz fundamentalmente, para personas que están lejos de los centros poblados. La verdad es que encuentro bueno, que es una modalidad que yo creo que en definitiva en Uruguay teníamos un cierto escepticismo para abrazarla, para aceptarla, para adoptarla. Había muchos prejuicios de que no, en esta actividad no se puede, en esta otra tampoco, esto es para otros países, ¿verdad? Y bueno, la pandemia nos tocó fuerte, perdón, y nos mostró bueno, que es mucho más posible de lo que creíamos. Y yo creo que en un país como el nuestro, que a veces los cambios cuestan tanto, eh, más allá de toda la parte oscura, que no hay ni que decirla, que nos trajo la pandemia, creo que esta es una oportunidad de poner el foco en la luz, y la luz es la oportunidad de capitalizar aprendizajes y de avanzar en la línea hacia donde tenemos que avanzar. Eso creo, eso creo. Previamente al impacto y al análisis de lo que nos trae esta ley, luego de su reglamentación, será reglamentada y veremos qué detalles detonan o no, o se perfeccionan, porque vamos a pensar en lo negativo siempre. Me gustaría conocer un poquito por qué está Carmen Sanguinetti en la política. Bueno, bien. A ver, yo como seguramente algunos sepan, no vengo de la militancia política de siempre. Sí vengo de familia colorada, mi padre era colorado, amigo de Jorge Valle, mi tío también fue ministro de Transporte y Obras Públicas, fue senador. Bueno, mi suegro fue senador, fue diputado, fue subsecretario. O sea, vengo de una familia de colorados, vengo de una familia de políticos. Pero bueno, a mí en realidad siempre lo que me movió es intentar colaborar a que la gente viva mejor, las brechas. O sea, siempre me motivó eso, ¿no? Desde muy chiquita.
Y bueno, estudié políticas públicas en el exterior, trabajé mucho con personas en situación de vulnerabilidad, fundamentalmente en lo que tiene que ver con inserción laboral de personas con barreras al empleo, con bueno, exadictos, ex privados de libertad, papás varones con niños a cargo. Y bueno, la verdad es que me apasiona eso, me apasionan los temas sociales, me apasionan lo que tiene que ver con los desequilibrios de poder, con las brechas y cómo poder trabajar para contribuir a la búsqueda de soluciones. Acá en Uruguay volví en el año 2011 y desde ahí trabajo fundamentalmente desde la sociedad civil, trabajé mucho en educación en contexto crítico, trabajé como directora ejecutiva de Sistema B, que es una organización que busca promover empresas que resuelven problemas sociales o ambientales con la lógica del mercado. Y bueno, y en un momento el ex canciller Ernesto Talvi le llegó mi currículum porque estaba armando los equipos técnicos y bueno, estaba buscando gente con perfil social. Y cuando él vio mi currículum dijo, bueno, me gusta este perfil para que lidere a los voluntarios de Ciudadanos, ¿verdad? Y bueno, y ahí tuvimos una entrevista muy intensa, de esas así, Ernesto es una persona que no pierde el tiempo ni un segundo, en una sola entrevista ya me ofreció, y yo le decía, mira, me parece que no soy yo la persona, porque bueno, tengo 3 hijos chicos, el tema de liderar voluntarios va a implicar un trabajo de mucho fin de semana, 24/7, pero me tengo fe de que puedo encontrar la persona idónea y de que te puedo ayudar a hacer una estrategia de desarrollo de voluntarios. Yo he trabajado con voluntarios toda mi vida. De hecho, cuando era directora ejecutiva de Sistema B, que creo que logramos muchas cosas en ese tiempo en que me tocó liderar la organización, no tenía ni una sola persona rentada y sin embargo avanzamos bastante y bastante significativamente. Y así fue como, bueno, efectivamente reclutamos a la persona para ocupar el rol y bueno, colaboré en el desarrollo de la estrategia de los voluntarios y después me fui metiendo en distintas áreas de la campaña política, ayudando un poco en distintas cuestiones, en lo que tenía que ver con la estrategia, en lo que tenía que ver bueno, un poco la comunicación, y un día, pero siempre, digamos, para aquellas personas que están en política, el tema de la lista, el lugar de la lista, es como, ¿no? Como una de las variables que está siempre en el tapete. Yo realmente nunca tenía para nada en mi horizonte zambullirme a la arena política. Y bueno, un día vino Ernesto y me planteó que estaba armando su lista al Senado y que quería que yo fuera su primera suplente. Y para mí fue una sorpresa enorme, la verdad que no me lo esperaba en absoluto. Y bueno, por supuesto un honor y una enorme responsabilidad, la cual le agradecí y le agradezco hasta el día de hoy, obviamente, porque yo siempre digo, para llegar a una banca del Senado, es muy difícil que uno pueda llegar a una banca al Senado si es una mamá de 3 niños chicos, mi hija menor tiene discapacidad, o sea, eh, realmente si no hubiera tenido este empujón gigante que recibí a partir de Ernesto, no hubiera podido hacerlo nunca tradicionales, ¿verdad? Y bueno, y ahí le dije, bueno, déjame que lo voy a conversar con mi marido, con mis hijos, esto es una decisión familiar, no es una decisión personal solo, porque evidentemente mi vida tuvo un vuelco muy significativo y teníamos que estar todos medianamente alineados con esto que iba a pasar, ¿verdad? Así que, bueno, así fue que conversé con mi marido, conversé con mis hijos grandes, que obviamente son los que la más chiquita no terminaba de entender en el baile que se estaba metiendo su mamá, pero bueno, la verdad que ese mismo día lo llamé y le dije, mira, en esto estoy, obviamente siempre pensando que en definitiva esto iba a ser algo que esa banca o la iba a ocupar él o sabíamos cuáles iban a ser los resultados electorales, o en el caso de que eventualmente él fuera a ocupar algún ministerio, bueno, yo me imaginaba que iba a estar ocupando esta banca capaz un año y medio, 2, ¿no? Un periodo de tiempo relativamente breve, y fue a eso a lo que, digamos, el pacto que habíamos hecho a nivel familiar. Bueno, la historia ya es conocida por todos. Ernesto renunció a su banca al Senado, con lo cual aquí estaré por 3 años y medio más, con una enorme responsabilidad, un enorme orgullo y una sensación constante de un profundo agradecimiento de poder estar trabajando por el país desde este lugar,
yo siempre digo, si tuviera que usar una imagen gráfica para visualizar cómo me siento, es como que, bueno, yo antes tenía un remo desde la sociedad civil, un remito cortito de 10 centímetros, en un río muy manso, y ahí iba con mi remo de 10 centímetros avanzando despacito. Ahora de repente me dieron un remo de 1,5 metros, dejó de ser un río manso, estoy en un océano con olas y tiburones y bastante más complejo de las aguas de lo que tenía antes, pero tengo un remo de 1,5 metros y eso es una maravilla. Bueno, ahí tengo una niña que se me está colando, disculpen, pero no pasa nada, trabajo, no pasa nada. la vida misma. Tengo una ¿Cómo niña se llama enferma, esa niña? ¿Cómo se llama? ella es Isabel. Hola. No nos escucha porque Isabel. tenemos sí, está enferma, Necesita entonces mucha bueno, mamá. necesita mucha mamá, ¿no? y la verdad que las ventajas del teletrabajo es que podemos estar acá con ella mientras hacemos la entrevista. Pero bueno, estamos medias pachuchas hoy. Por eso soy una defensora del teletrabajo, ¿verdad? Es una herramienta buenísima. Porque bueno, en definitiva muchas madres podemos de alguna manera, esto sí, a veces se me cuela, pero nunca está así enferma llorando, así que disculpen. No, pero tranquila, bueno, tranquila. Yo creo que en Uruguay, vamos a sacarle el buzo. ¿Querés saludar a la señora que está ahí, que se llama Raquel? Por favor. Me parece que no. Tengo la nietita más chica, hoy. tiene tu edad. La nietita más chica tiene 5. ¿Tú tenés 5? Disculpen. No. ¿Cómo recibió la familia esta noticia de la llegada de esta divina? Bueno, fue una emoción, y fue algo absolutamente inesperado, ¿no? Es como que, ay, perdón, que... A ver, un segundito, Raquel. Sí, tranquila. Atendela tranquila. Estamos hablando con Carmen Sanguinetti. Ella es senadora de la República. Acaba de aprobarse esta semana en el Parlamento, en el Senado, que ya había sido aprobado y modificado el proyecto de ley sobre teletrabajo, esto que ella está en este momento también haciendo, la posibilidad, lo estamos viendo en vivo, la posibilidad de que las madres puedan atender a sus hijos y seguir trabajando, es una realidad que golpea mucho más de lo que nosotros pensamos. Así que creo que es una brecha interesante para las mujeres, para los hombres en general, para los jóvenes, poder tener esta posibilidad. Luego, el proyecto fue largamente discutido, el Uruguay se resiste a las modificaciones, pero de alguna manera se necesitaba parámetros legales para que este trabajo no fuera abusivo por parte de los empresarios y que tuviera respeto sobre los derechos de los trabajadores. El oficialismo obviamente aprueba con sus votos, no así la oposición, o sea, el Frente Amplio, que en algunos aspectos coincidía, en otros no, pero finalmente no acompaña el proyecto en general. Porque todavía sienten que el empresariado está en mejores circunstancias que los trabajadores. Y esa es una discusión que va a seguir, esto no está terminado, y que seguramente en la medida en que avancemos en nuevas leyes o en la reglamentación de esta misma, esto se va a ir solucionando, pero tenía que tener un encauce. No sé si puedes hablar ahora, Sí, Carmen. sí, cómo no. A ver, lo primero que me parece importante decir es que hoy, hasta que se aprobaba esta ley, el teletrabajo estaba regulado, o sea, estaba regulado por normas laborales que en definitiva no estaban ni cerca de haber sido pensadas para esta modalidad de trabajo, ¿no? Entonces eso me parece como una de las cosas primeros a poner en cuenta. Ay, ahora parece que además de un bebé, de un niño chiquito enfermo, tengo un perro, perdón, disculpen con el ruido. Es como increíble esto, pero bueno, en definitiva eso como primera consideración, ¿verdad? Esto es
una modalidad muy específica que requiere un paraguas legal específico, porque si no se le aplican normas laborales que fueron concebidas hace más de 100 años, cuando el teletrabajo no era una posibilidad ni siquiera de ciencia ficción, ¿verdad? En Uruguay, ¿qué nos pasó? Bueno, para ponerles un poco de contexto, en el año 2002, Europa avanzó en este sentido, ¿no? En el año 2002, Europa creó el Acuerdo Marco Europeo, que en definitiva pone un paraguas legal de derechos y obligaciones para ambas partes, o sea, hace casi 20 años. Latinoamérica avanzó también en esta línea hace mucho tiempo. La gran mayoría de los países, cuando llegó la pandemia, tenían un paraguas legal de protector de derechos y obligaciones. En Uruguay desde el año 2009 que se está hablando de esto. En el 2009 se presentó el primer proyecto de ley que planteaba crear un comité para el estudio del teletrabajo, ¿verdad? O sea, realmente este es un tema que estuvo en la agenda mucho tiempo, y que en definitiva no se había dado este paso. En el 2016 ya habían 100.000 teletrabajadores en Uruguay, o sea, realmente era un tema que es un debate que se eternizó, ¿no? Se eternizó en el sentido de que, digamos, yo creo que como nos pasa con tantos temas, ¿no? por decir uno, la seguridad social, estas cosas en donde sabemos que hay que hacer algo, sabemos que hay que encararlo, pero como tiene algunas cuestiones complejas, es como que pareciera que nadie se anima a ponerle el cascabel al gato, ¿no? Entonces, lo que sucedió es historia conocida, llegó la pandemia, una exhortación por parte del Poder Ejecutivo a teletrabajar, y no existía la seguridad jurídica para que esto se dé en las condiciones idóneas, ¿verdad? Entonces, bueno, yo asumí la banca el 3 de marzo, el 13 de marzo vino la pandemia y el 20 de abril presenté este proyecto de ley que busca generar un marco regulatorio de derechos y obligaciones protector para ambas partes, ¿no? Esa es un poco la historia de dónde estamos hoy parados con respecto a este tema tan sensible. Cuando tú hablas de derechos para los trabajadores, digamos, puestos, plasmados en una ley, tiene en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, en este momento, si tú estuvieras teletrabajando y no en una entrevista, y tenés que atender a una niña, una hijita que tiene fiebre, y un perrito que extraña a su amita chica o que necesita mimos, ahí cortarías porque tú, digamos, el trabajo es por rendimiento o todavía eso no llegó. Bueno, te estás metiendo, Raquel, en uno de los temas como más sensibles de esto, ¿verdad? Y que fue más debatido. Acá hay dos cuestiones que son básicas del teletrabajo, ¿no? La posibilidad de trabajar desde distintos lugares y la posibilidad de acomodar los horarios, ¿no? Yo la forma en que me gusta describir esto es con una imagen visual. Y digo, si uno se compra una bicicleta de 26 cambios, no la compra para usarla en la cuadra de su casa. O sea, si te compraste una bicicleta de 26 cambios, tenés expectativa de irte un poquitito más lejos, ¿verdad? Entonces, los 26 cambios son, por un lado, la posibilidad de trabajar desde distintos lugares. Hay marcos normativos, de hecho, en este sentido, lo que nos pasó fue que justamente como vinimos más tarde y tuvimos la posibilidad de estudiar los marcos normativos de los distintos países, ahí vimos, hay algunos marcos normativos que son muy restrictivos, ¿no? Y que en definitiva encorsetan muchísimo el desde dónde poder trabajar, ¿no? Para nosotros era bien importante que se pusiera el domicilio, el domicilio sí, pero desde otro lugar también, que habilitáramos esa posibilidad, ¿no? No queríamos limitar desde dónde se trabajaba. Lo mismo en relación a cómo se computaban las horas, ¿no? Y acá habían distintas opciones. Algunas cámaras empresariales nos planteaban que nos amparáramos en el decreto 611 del año 80, que en definitiva exceptúa esta modalidad de la limitación horaria. Nosotros entendimos que ese no era el camino adecuado y que tenía que haber una limitación de tiempo. Nos parecía bien importante que eso sucediera. Pero, por otro lado, no nos queríamos ceñir a la ley de 8 horas, porque justamente es lo de los 26 cambios. O sea, realmente si nosotros limitamos el teletrabajo al régimen de las 8 horas, estamos subutilizando una herramienta y estamos de alguna manera yendo en contra de lo que buscan los trabajadores, que yo he tenido infinidad de conversaciones con teletrabajadores en estos 16 meses, no hay uno solo que me haya dicho que quería no poder disponer libremente de los horarios, ¿verdad? Hoy en día vamos hacia ahí,
Pasa que somos un país en donde todavía seguimos absolutamente abrazados a esta normativa, en donde seguimos pensando que trabajar, cómo controlo el trabajo si yo te veo que estás físicamente en un lugar, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con, bueno, trabajo por resultados, evaluación por desempeños, todas estas cuestiones todavía están como bastante lejos del debate. Digo, no digo lejos, están a nivel parejo, ¿verdad? A nivel parejo, desparejo en el debate. Hay organizaciones que están muy avanzadas y otras que están muy atrasadas en este sentido. Pero bueno, nosotros estamos contentos con la solución que se encontró, de que, de que el tiempo se distribuya, de que darle al teletrabajador la posibilidad de distribuir libremente sus horarios según mejor le parezca, siempre y cuando respetando los topes máximos legales de 44 a 48 horas, y a partir de que se supere ese tope máximo se pagarán horas extras. La desconexión, por ejemplo, también está amparada. Por ejemplo, en este momento, si tú estuvieras trabajando, hubieras desconectado y seguías después con el trabajo. Claro, exactamente. Exactamente. El derecho a la desconexión es un derecho bien importante que hoy todos los que tenemos dispositivos móviles lo vemos la importancia, ¿no? Porque en definitiva está el riesgo del trabajo sin fin, está el riesgo. Y yo creo que esto sobre todo es más necesario desde que irrumpió el WhatsApp a nivel laboral, ¿no? Yo creo que antes, cuando todo pasaba por el mail, era más fácil que uno de última tenía que ir voluntariamente a abrir su casilla de correo, era más controlable. Hoy en día el WhatsApp lo usamos todos porque se impone la practicidad. No sé si te pasa, Raquel, pero yo creo que todos en algún momento nos resistimos a usar el WhatsApp a nivel laboral y terminamos cediendo, porque la realidad es que es infinitamente más rápido, más ágil. Entonces, desde que irrumpió el WhatsApp a nivel laboral, el riesgo de que te llegue un WhatsApp un sábado de noche pidiéndote un pedido para el lunes y que eso te condicione tu estado de ánimo del domingo es muy alto, ¿verdad? Entonces, de verdad que acá teníamos que incluir un artículo que estuviera referido al derecho a la desconexión y que tiene que ver con la limitación por parte del empleador de contractar o de pretender que se respondan correos electrónicos, comunicaciones y demás. Costos y beneficios para los trabajadores, porque se dice que las industrias o las empresas ahorran muchísimo en energía, en una cantidad de cosas, con el teletrabajo, y esto recae sobre los trabajadores. ¿Es así? ¿Qué se pensó en ese aspecto? Bueno, bien, tenemos un artículo que refiere a las herramientas de trabajo, que justamente lo que dice es que las partes acordarán y que en el caso de desacuerdo, el empleador deberá proporcionar los insumos, equipos y servicios y demás herramientas necesarias para el desarrollo del teletrabajo, ¿no? Acá hay una tensión que es importante poner en consideración de los oyentes, creo yo. Por un lado, tenemos el tema de que, bueno, yo siempre digo, si yo fuera legisladora en un país nórdico, a mí me encantaría decir, bueno, el empleador tiene que ocuparse de todo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Y seguramente hay en Uruguay muchas empresas que puedan hacerse cargo y afrontar y pagar incluso la silla ergonómica. ¿Qué es lo que pasa cuando uno habla? ¡Ay! Estamos con un episodio de tos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno habla con los empleadores en Uruguay? De los 300... A ver. Un poquito de agua, ¿no? ¿Tiene fiebre? ¿Está con algo de fiebre? Ay, disculpen, no sé, todavía no llegué a ponerle el... Ay, mi amor. Bueno, si podés seguir un ratitito más, no sé, pobrecita ella, ¿no? No tenés nadie que te ayude. Ya vengo. Dale, mientras yo comento con los telespectadores la importancia de legislar sobre el teletrabajo. Aquí veíamos una situación real, una mamá, en este caso es una senadora de la República, qué sé yo, pero súper capacitada, que tiene posibilidades de tener un trabajo bien remunerado, pero tiene esta realidad, la realidad social y familiar, y tiene que atenderla. Más allá de compartir con el hombre, de la familia, y con otras figuras familiares, el rol de la madre es el rol de la madre. Y bueno, muchas veces sentimos que en la sociedad
algunos de los aspectos de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tienen que ver con ausencia durante tantas horas, tantos años de la madre, en un abrazo, apachucharlo cuando está con tos, cuando tiene fiebre. Es decir, ¿cuántas veces hemos estado las madres lejos de nuestros hijos? Bueno, hay trabajos que permiten estar trabajando desde el hogar, ¿verdad, Carmen? Sí, totalmente. Por eso yo siempre digo, a ver, a mí me toca como legisladora estar largas horas en el Palacio Legislativo, como saben, las sesiones a veces son eternas. Pertenezco a un partido en el cual somos pocos senadores, somos solo 4, con lo cual tengo 7 comisiones, ni que hablar las interpelaciones. O sea, yo realmente tengo que estar mucho tiempo fuera de mi casa y no lo puedo sustituir, digamos, o poco lo puedo sustituir. Pero después el trabajo intelectual, el trabajo que tiene que ver con bueno, estudiar el derecho comparado, pulir la redacción de proyectos de ley y demás, siempre es, intento elegir hacerlo desde mi casa, ¿no? Porque no cambia desde donde lo hago, y eso me permite, por ejemplo, hoy con una hija enferma, estar acá y estar con ella en vez de estar en el Palacio Legislativo. Por supuesto que no todo el mundo tiene trabajos que se puedan teletrabajar, eso es una evidencia bien clara, pero existen muchos trabajos en donde esto es posible, y yo creo que conducen a un mayor bienestar, ¿no? Yo en todos estos meses he participado de muchísimos paneles en donde están profesionales de gestión humana, académicos, y hay una coincidencia absoluta de que vamos a ir a un mundo híbrido, ¿no? De que el mundo post-pandemia va a ser un mundo híbrido que va a combinar presencialidad y virtualidad. No me he encontrado un solo pensador sobre estos temas, un solo investigador que diga que volvemos al de 9 a 6, ¿no? Hay empresas que están hablando del 3-2, otras del 2-3, distintas combinaciones, porque bueno, yo creo que todos vimos que lo que sucede cuando estamos juntos en un mismo lugar y en un mismo momento es muy, muy valioso. Pienso, por ejemplo, en los procesos creativos, lo difícil que es sustituir eso en la virtualidad, pienso lo que es la búsqueda de soluciones a problemas complejos, ¿verdad? Todas estas cuestiones que implican un nivel como de desafío intelectual, es muy difícil que eso suceda con facilidad en la virtualidad, no digo imposible, pero digo difícil. Pero por otro lado, las reuniones más de tipo operativo, de tipo de coordinación, hay muchas otras cosas que perfectamente vimos que las podemos hacer por Zoom, por las distintas plataformas, por los grupos de WhatsApp y demás. ¿Cuál es para ti el aspecto más débil de la ley, en donde tendrías que poner o tendrían que poner más énfasis cuando se reglamente? Bueno, a ver, yo considero que, todo siempre es perfectible y todo siempre es mejorable, por supuesto. Nosotros el espíritu que tuvimos con esta ley es que sea una ley de mínima, ¿verdad? Es que contemple los derechos y obligaciones para ambas partes, pero sin ir al ultra detalle. Eso yo tengo un profundo convencimiento de que debe ser así, porque si no se corre el riesgo de coartar el teletrabajo, y esto es un proyecto de ley que se llama justamente promoción y regulación del teletrabajo, ¿no? Nosotros buscamos promover el teletrabajo. Entonces, bueno, yo creo que es una buena ley, siempre todo se puede mejorar, pero entiendo que le da un buen paraguas de derechos y obligaciones a las dos partes. Y bueno, va a ver que sí, por supuesto la reglamentación es bien importante, y es bien importante, creo yo, de que estén contempladas todo lo que tiene que ser contemplado para que exista una clara seguridad jurídica, pero bueno, me parece que se va a desprender de la ley algo que esté alineado con esto que les digo, de que sea como un paraguas de mínima para esta realidad. La liquidación de horas extras debe ser algo bastante complicado, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que va a ser de la misma manera que se hace hoy, en el sentido de que, bueno, se tiene que computar que se excedió las horas de las horas semanales, ¿verdad? La realidad es que hay un porcentaje significativo, no lo tenemos medido, pero seguramente sea la gran mayoría de personas que teletrabajan,
que no computan horas, digamos, ¿no? Por el tipo de trabajador que puede realizar actividades por teletrabajo. Sí, digo, obviamente esto es un universo grande y no se puede generalizar. Los trabajadores de los call centers, que esos tienen un horario a cumplir, ¿verdad? Un régimen específico de horas y demás. Aquellos trabajadores que son trabajadores que se llama online, en ese caso sí va a estar y seguramente tengan los dispositivos para el control de horas. Después hay muchos teletrabajadores, y ahí me incluyo, que somos teletrabajadores offline, ¿verdad? Que realizamos, que yo nunca computé horas, ¿verdad? O sea, hace muchísimo, nunca en mi vida, o sea, el tipo de profesionales y demás están, digamos, trabajan por resultado, trabajan por desempeño y no tanto por el cómputo de horas. Y hacia ahí estamos yendo, digamos, en el mundo, ¿verdad? Hacia ahí estamos yendo, y creo que Uruguay también está yendo hacia ese mismo lugar. ¿Esto incluye el teletrabajo de las empresas públicas o es otro, digamos, panorama? Bueno, mira, esa es una de las preguntas que me hacen con mucha frecuencia. Esto incluye las relaciones laborales en régimen de subordinación y dependencia, en los que el empleador es una persona privada o de derecho público no estatal. O sea que el ámbito público quedó afuera en la administración central y demás, no porque no entendamos que se puede teletrabajar. De hecho, yo creo profundamente en eso, tanto es así que organicé hace 2 semanas un evento en el Palacio Legislativo, en donde trajimos a la GESIC, trajimos a Conrado Ramos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, trajimos a ANCAP, al Banco de Seguros, a que contaran sus experiencias, a contar todo lo que ha hecho la comunidad de práctica, los avances, las guías, ¿verdad? Y realmente me preocupa y me importa muchísimo que el sector público avance en este sentido. La razón por la cual no los incluimos en esta regulación es porque de verdad el universo en el sector público es muy diverso, y entendemos que esto tiene que surgir del propio sector público. O sea, a mí no me parecía adecuado meter de un plumazo sector público en esta regulación. Porque ahí también, desde hace años, tú sabes cuántos años hace que estoy trabajando en periodismo, muchas veces en conferencias, con Conrado, con gente de los representantes de los trabajadores públicos, yo les decía por qué no se pasa y no promueve, hasta los sindicatos, los gremios, no promueven el trabajo a rendimiento. Y es algo, pero realmente es una mala palabra todavía en Uruguay. Es una mala palabra, y me han dicho cosas no tan bonitas en relación a tener que impulsar este debate. Yo creo que con esta legislación estamos en algún punto abriendo un debate que va mucho más allá del teletrabajo, que creo que como país en pleno 2020 nos lo debemos. Creo que el movimiento sindical, creo que el teletrabajo en sí es una amenaza para el movimiento sindical, de la misma manera en que es una amenaza o un desafío, pongámoslo, para el movimiento sindical, un desafío para los empleadores, un desafío para los trabajadores, pero el mundo se impone. Nosotros no podemos seguir, desde mi perspectiva, abrazados al pasado, abrazados a un mundo que cada vez existe menos, nos guste o no nos guste. Esto es lo que, digamos, hacia acá va el mundo. Ahí se ha demostrado que la posibilidad de combinar teletrabajo y presencialidad tiene grandes ventajas a nivel medioambiental, a nivel de conciliación, a muchísimos niveles, ¿verdad? Entonces, realmente desconocer esta realidad sería algo, a mi juicio, muy obtuso. Y bueno, el desafío está en ver cómo se reinventan, cómo nos reinventamos todos, cómo nos reinventamos las partes, y también cómo se reinventa el movimiento sindical en esta nueva realidad que tiende hacia un mayor porcentaje de virtualidad en aquellas áreas en donde así se lo permita. En estos últimos 5 minutos que te vamos a robar de tu vida familiar, digamos que esto es un mojón en tu carrera política, digamos, desde este lugar que tenés. Seguro que los temas que tienen que ver con la discapacidad, promovidos desde toda la vida, pero con la aparición de estos seres que te alumbran, que son tus hijos, seguramente va a tener un espacio en tu creación de proyectos. Así como también tengo entendido que estás trabajando para el trabajo de los liberados, de los presos, en fin.
Contame, nos quedan estos 4 minutos, a ver que aprovechamos el silencio de Sofi, ¿es? Isabel. Ah, Isabel. Sofi es mi viñetita de la misma edad. ¿Cómo estás, Isabel? ¿Cómo No estás, te escucha porque divina? estoy con... Ah, no me escucha, claro. No te escucha, está muy enojada. Sí, la verdad es que yo creo bueno, que en algún punto los temas que a mí me tienden a interesar más son temas más de corte social, que no no despiertan tanto interés como este, y creo que en algún punto la posibilidad de haber presentado este proyecto de ley, de un tema tan relevante y tan necesario, bueno, demuestra que que puedo trabajar en distintas canchas, que digamos, navegar el sistema para lograr que una ley se apruebe no es algo sencillo, más de arte que de ciencia, y bueno, en definitiva esto me da la posibilidad de también seguir trabajando en los otros temas en los que vengo trabajando, que a veces los resultados son mucho más largos en el tiempo, no son tan inmediatos, pero bueno, creo que esto en algún punto muestra bueno, que ya algo aprendí de este oficio, que me puedo manejar, y bueno, la verdad que estoy muy contenta porque siento que hay muchísimo para hacer, y que al venir de la sociedad civil, al venir del mundo de la colaboración, de la horizontalidad, creo que dentro de lo que es el sector político hay mucho para avanzar en ese sentido. Mi forma de trabajar siempre es la misma, con Liberados lo que hicimos cuando empezamos en esto, el puntapié inicial fue un evento en donde invitamos empresas, sociedad civil, Estado, y bueno, y eso resultó en un artículo en la ley de presupuesto, y hemos seguido trabajando y seguimos trabajando, y bueno, hay mucho para hacer, Raquel, muchísimo para hacer en nuestro país. Yo te agradezco muchísimo tu voluntad de trabajo, tu capacidad de dar. Todo es perfectible, Carmen, por supuesto, pero lo importante es hacer. Sobre lo que está hecho se puede perfeccionar, pero si no está hecho, navegamos en aguas que no sabemos qué nos deparan. Yo te agradezco muchísimo este encuentro contigo. Bueno, muchas gracias, la verdad que un placer. Esto que sucedió es la vida misma, ¿no? Es la vida misma, y creo que también hay que naturalizar un poco. Me pasó el año pasado y ahí sí estaba bastante más fresquita, que llegó la pandemia, apenas empecé, y bueno, una vez, después de varias reuniones, me acuerdo de una reunión con el ministro Bartos, se me coló Isabel, y dije, bueno, saco una foto y la pongo en Twitter, y digo, si algo de alguna manera vamos a salir de esta pandemia más humanizados, así que creo que hay que animarnos también a romper estas barreras de tanta división entre la vida personal y profesional, porque a veces toca. Muchas gracias, un placer. Gracias a ti. Un beso, Isabel. Gracias. Beso para todos los hijos. Chao, ¿querés decir chao? Chao. Mal día hoy. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Chao.